Muy buenos días. Continuaremos hablando de la historia natural del virus de VPH, de los VPH de bajo y alto riesgo y cuáles son otros tipos de cánceres atribuidos al VPH. Hablaremos de la historia natural del VPH, discutiremos las diferencias entre los VPH de bajo y alto riesgo y compararemos qué tipo de VPH y su relación con los diferentes cánceres producidos por ellos. Comenzaremos con la historia natural del virus de VPH. Recordemos que el virus de VPH es un virus relativamente pequeño, contiene DNA de doble cadena circular y que estos virus de VPH pueden afectar tanto las mucosas como la parte cutánea y que en la mucosa pueden producirse virus de infecciones de alto riesgo o infecciones de bajo riesgo y que en la parte cutánea se pueden producir las verrugas en la piel y en las manos. ¿Cómo se contagia el virus de VPH? Pues se requiere un contacto directo, no requiere una penetración vaginal, o sea que por contacto piel-piel es suficiente para la infección. Los preservativos tienen cierta efectividad pero para prevenir el contagio, pero no están marcados porque va a impedir el contagio que ocurre con el pene, pero el área de los testículos y las otras áreas de la parte genital va a estar expuesta y en contacto con los genitales femeninos y pueden transmitir la infección. El 70% de las mujeres adquieren una infección de VPH en el transcurso de su vida, pero por lo regular estas infecciones se aclaran. Recordemos el ciclo de vida del virus de papiloma. El virus entra al epitelio, lo infecta en las capas basales, se comienza a replicarse, el virus utiliza células del huésped para replicar el DNA viral y luego las partículas del virus se ensamblan y el virus se libera. El ciclo del VPH está acoplado directamente al ciclo de diferenciación de los queratinocitos que se encuentran en las capas parabasales del epitelio escamoso. Entonces, después de infectar una célula, el VPH puede persistir en dos formas, recuerden, una forma extracromosómica que sería episómica plásmido fase latente o pueden integrarse permanentemente a uno de los cromosomas humanos. Al principio se produce una inmunidad específica contra el virus de VPH infectante, pero no sabemos qué tiempo nos protege esta infección contra ese tipo de virus y se desconoce la cantidad de tiempo que dura la inmunidad natural contra la infección. Los virus de bajo riesgo son aquellos que integran, es decir, que permanecen como plásmido si se en fase latente o que pueden integrar transitoriamente su genoma viral al genoma de la célula, pero que pueden ser regresados, que pueden sufrir un aclaramiento. Sin embargo, los virus de alto riesgo son aquellos virus que se integran al genoma celular, producen mutaciones dentro de ese genoma celular, pueden codificar otro tipo de proteínas oncogénicas, de manera que puede producirse un desarrollo de las lesiones precancerosas de alto grado y de cáncer. Así vemos que hay virus que son de riesgo no determinado, como 34, 57 y 83. Los de bajo riesgo que más frecuentemente se ven son el virus 6, el virus 11, y los de alto riesgo que más frecuentes se dan, el virus 16, 18, 31 y 33. Y el virus 53, que antes era de probable alto riesgo, ahora sí se ha considerado y se ha demostrado que es un virus de alto riesgo. Podemos determinar que la infección inicial por virus de VPH dentro del año siguiente a la adquisición, el 90% de ellas regresan dentro de los 2 a 3 años. La infección es eliminada por aclaramiento, pero puede pasar a una neoplasia intraepitelial cervical dentro del año siguiente o puede ser una infección continua. Dentro de los 5 años siguientes puede pasar a un NIC2, NIC3, este todavía puede ser eliminado y regresado, o puede evolucionar dentro de los siguientes 5 años a un cáncer de cuello uterino y pueden pasar hasta 1 a 20 años para que se desarrolle un cáncer de cuello uterino invasor. Recuerden que el 7% de las adolescentes tendrán lesiones intraepiteliales de bajo grado y podrán tener NIC2, NIC3, pero van a generalmente a regresar la infección. Entonces, cuando tenemos la histología normal, esa es una histología normal. Una vez que el virus lo infecta, puede producir una infección productiva del virus desarrollando lesiones de bajo grado. Estas lesiones de bajo grado pueden transformarse y pueden evolucionar a una lesión de alto grado. Estas lesiones de alto grado ya no hay una producción viral, sino que tenemos una integración del DNA celular, si el DNA del genoma viral a el DNA celular,
de manera que entonces se pueden codificar las proteínas E6, E7, hay una integración del DNA viral y puede producirse un carcinoma in situ y si continúa puede producirse una microinvasión del carcinoma cervical. Lo importante en esto es la persistencia viral, que es común entre los tipos virales de alto riesgo. Este es un factor determinante para que ocurra el desarrollo del cáncer. Esto induce cambios genéticos. Recuerden que el tipo viral de alto riesgo produce cambios genéticos porque las proteínas virales interfieren con los puntos de control del ciclo celular normal, con la P53 y la P del retinoblastoma, y puede producir que la célula se haga inmortal, que los queratinocitos se hagan inmortales y que la infección persista. Los factores que están involucrados en la persistencia del VPH pueden ser factores relacionados con el virus, con los cofactores, les decía, a nivel general, y los factores del huésped. Y en los factores del virus puede ser el tipo, si está asociado a otro, la variante y la carga viral y la integración que haga el virus. En los cofactores, la dieta, el efecto hormonal, si tiene o no otras infecciones de transmisión sexual y el uso o no de tabaco. Y en los factores del, dice el huésped, si el virus está en una zona de transformación en el estado inmunológico del huésped, los anticuerpos de inmunocompatibilidad y si hay un polimorfismo de la P53. Además de las infecciones que se producen en el cuello del útero, es común y se puede ocurrir el virus de papiloma en el pene y en los... La prevalencia del VPH en el pene y en los genitales externos masculinos es de 62.2%. Se puede ver en el surco coronal, en el glande, en el cuerpo del pene, en el escroto, se puede hacer entonces también en todos los genitales externos porque pueden producir un contacto. El 20.7% son virus no oncogénicos y el 17.8% son oncogénicos. La prevalencia es mayor en hombres que tienen sexo con mujeres y con hombres y es mayor en hombres que tienen sexo con hombres. Se ve más frecuentemente en los no circuncidados, cuando no se usa el condón, cuando hay una historia de haber fumado o fumar o cuando hay un número mayor de parejas sexuales de por vida. Y el aclaramiento de VPH fue de 7.5 meses, es decir, es menor, más rápido que en el caso de las mujeres, pero es más lento en el caso de los no circuncidados. Y el aclaramiento de los VPH oncogénicos disminuye en hombres que tienen una mayor cantidad de número de parejas sexuales femeninas y aumenta con la edad, probablemente por el desarrollo de la respuesta inmune que lo protege contra las infecciones subsecuentes. En el hombre, los anticuerpos contra el VPH16 no lo protegen contra nuevas infecciones por VPH16, o sea que si la adquiere y la elimina, puede volver a adquirirla. Y la seroprevalencia, la prevalencia de virus de papiloma, aumenta con la edad y varía según la variedad de la práctica sexual. Es mayor en hombres que tienen sexo con mujeres y en hombres que tienen sexo con mujeres y con hombres. Y tenemos que la neoplasia intraepitelial del pene, su evolución es desconocida y la prevalencia del VPH se ve en los hombres en un 60-80%. Podemos ver aquí las lesiones de virus de papiloma en la parte del surco balano prepucial, alrededor del ano, en la periferia de la región anal, todo lo que sería parte de la cabeza del pene y el surco balano prepucial, igual en el pene y en el surco balano prepucial. Las lesiones de VPH anorrectal están aumentando día a día. Esto se debe a los cambios en las conductas sexuales. Nosotros vemos que la región del ano tiene un origen embriológico común con el cervix uterino. Tenemos esta región de aquí que sería la zona de transformación anal, que es conocida como la línea pectínea. Esa línea pectínea así vemos que la zona pectínea, más o menos 4 a 5 centímetros a partir de la parte externa del ano hacia la parte interna del ano, es una zona de transformación muy parecida a la zona de transformación cervical. Vemos que esa zona de transformación anal, al igual que la cervical, está sometida a cambios en el tejido epidermoide, que es metaplasia escamosa dinámica, y la mayoría de las lesiones de alto grado se localizan en la zona de transformación. Y, como dijimos, eso hace que haya similitudes entre la neoplasia intracervical y la neoplasia intranal,
pero hay diferencias en epidemiología y la evolución natural de ambas enfermedades. El cáncer anal y el cáncer cervical tienen una etiopatología, epidemiología, biología, tipos histológicos similares y las lesiones precursoras, tanto de bajo grado como de alto grado, son similares. De manera que nosotros vemos que el cáncer anal es más frecuente en mujeres, tiene una incidencia de 2% por año en mujeres y en hombres, y esto cada vez va en aumento porque es un reflejo de las conductas sexuales con mayor exposición del canal anal al virus del VPH. Es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, en inmunosuprimidos por trasplante o VIH, y los factores de riesgo tanto para hombres como mujeres son la exposición al VPH, la irritación crónica en fisuras o fístulas, el fumar y la inmunosupresión. Y entre hombres, la mayor frecuencia de infecciones por VPH se dan en hombres que tienen sexo con hombres y en hombres que tienen sexo con hombres infectados con el VIH. Y los factores de riesgo para hombres mayores son la duración de la relación con una pareja primaria y el tener sexo anal con un hombre. No se ha estudiado la historia natural de la infección anal o del cáncer anal en mujeres que tienen sexo con mujeres. En la mujer, la prevalencia anal es alta en todas las edades del 27%, similar al del cervix en el 29%. Y el aclaramiento en el ano es el 58% en un año. Se ve porque hay una persistencia anal por las duchas, por fumar por largo tiempo, por el sexo anal, pero no se requiere el sexo anal para adquirir la infección anal por VPH. Recuerden que solamente con el contacto externo se puede producir la infección interna y se puede desarrollar entonces la infección y la contaminación anal. La neoplasia intraepitelial anal tiene similitud con la neoplasia intracervical, pero la prevalencia de VPH anal no disminuye con la edad, como ocurre la disminución de la prevalencia del VPH cervical a medida que avanza la edad. Vemos aquí las alteraciones que se pueden producir en una displasia anal. Son muy similares a los cambios displásicos y de cáncer que pueden ocurrir en una displasia cervical. Hay otros tipos de cáncer atribuidos al VPH, no solamente los cánceres genitales, sino que hay cánceres extragenitales que se han asociado directamente con el virus de papiloma. Y dentro de ellos hay muchos cánceres asociados en cabeza y cuello relacionados con el virus de papiloma humano, dentro de los cuales resalta el cáncer de lengua y el cáncer de laringe. El DNA del VPH medido por el PCR se ha encontrado en muchas partes de la cabeza y el cuello. Hay una prevalencia mayor en cáncer, por ejemplo, orofaringeo un 35%, en la cavidad oral 23%, laringeo en 28% y en las tónsilas en el 90%. El DNA del VPH16 es más frecuente, hace un 90%, y el DNA del VPH18, 31, 33 y 35 también se ve en el caso de los cánceres en la cabeza y el cuello. La transmisión oral del virus del VPH vía sexual se piensa que es la causa de la asociación entre el VPH y los cánceres de cabeza y cuello. Y es difícil recoger información por sus registros. Por ejemplo, un beso con la boca abierta, esos besos apasionados que de repente tienen contacto lengua a lengua y que pueden entonces abarcar toda la cavidad oral, pueden hacer una contaminación directa o puede haber una autoinoculación mano-boca. Y en 8 estudios se ha visto que hay una muy buena relación entre la conducta sexual y los cánceres, sobre todo en la cavidad oral. Hay un riesgo aumentado de cánceres de cabeza y cuello por un aumento en el número de compañeros sexuales orales y genitales que ha tenido la persona en toda su vida. Y se asocia menos con la edad de inicio de la vida sexual, a historia de verrugas genitales, las infecciones de transmisión sexual, si usas o no condón, o si hay contacto sexual con igual sexo o con el sexo oral anal. ¿Qué factores y cofactores tenemos para que se produzcan estas lesiones? El tabaco, el lactol, algunos factores dietéticos, higiene oral y variaciones genéticas que se dan en la vía de la P53 con un aumento en el riesgo al actuar como cofactores del VPH. En el caso de la cavidad oral, los tumores de origen en las células escamosas son las neoplasias más comunes en la cavidad oral y en el tracto respiratorio alto. Los papilomas de la cavidad oral y la laringe son causados por VPH. En la cavidad oral, en la membrana mucosa, en la parte superior de la lengua,
hay tejido escamoso estratificado queratinizado. Y allí es muy frecuente los virus tipo 1, 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 32 y 57. Y en las lesiones precancerosas, los virus 11, 16 y 18, con un diagnóstico de VPH que se puede hacer por hibridación in situ o por PCR. Los papilomas de células escamosas, que es un tumor benigno que se da a cualquier edad, que es frecuente en el paladar blando y que se ve a veces en el dorso y los bordes laterales y frenillo de la lengua y labio inferior, es más frecuente en las personas blancas en hombres y producidos por los virus 6 y 11. Vemos aquí en la parte interna del labio, en todo lo que sería la mucosa interna de la boca, en la parte lateral de la boca y en el dorso de la lengua, las infecciones por virus de VPH. La papilomatosis respiratoria es un desorden raro. Puede manifestarse tanto en la niñez como en la edad adulta. Hay 3 por cada millón de personas por año en niños y 4.3 por cada 100.000 nacimientos. Se ven de 3 a 7 por cada 100.000 enfermos, tanto en pediatría, juntando la parte pediátrica y la parte adulta, y no hay una diferencia clara en la prevalencia basada en la raza o en la etnia. Es causada primariamente por tipos de VPH 6 y 11, un 90%, y el virus 16 y otros, por ejemplo el 18, menos del 5%. El crecimiento de múltiples papilomas generalmente a partir de una lesión primaria. La papilomatosis respiratoria está localizada primariamente en la laringe. Un 17% tiene enfermedades en la tráquea y 5% tiene compromiso además de los pulmones. Generalmente esta enfermedad es benigna, pero 2% de ellos se pueden malignizar. Y en el caso de esta enfermedad, está contraindicada la radioterapia ya que aumenta el riesgo de conversión maligna en la laringe a un 15 a un 20%. El 80% de los cánceres pulmonares tienen virus de VPH11, entonces esto nos hace hacer una diferencia entre dos conceptos. El concepto de que el virus 6 y 11 son virus de bajo riesgo para patología cervical y genital, pero que el virus 6 y 11 son virus de alto riesgo para las vías respiratorias bajas. De manera que el tema de tener virus de 6 y 11 es diferente del sitio y del área en la cual se esté desarrollando la infección y donde se produzca la infestación por virus de papiloma humano. Hay una fracción significante, importante de la población normal que puede tener un DNA latente de VPH en sus vías respiratorias, pero no presenta ninguna enfermedad. Además, se requiere del DNA latente algún otro como cofactor para desarrollar la enfermedad, como lo hemos visto con anterioridad. Y uno de estos cofactores puede ser el fallo en el sistema inmune para responder a la expresión de las proteínas virales por el virus activado. Otra de las cosas que puede suceder es que ocurran cambios a nivel enzimático que pueden alterar la respuesta inmune local. De inmunoglobulinas que pueden ser importantes. Vemos que puede haber VPH a nivel de las tónsilas, a nivel de lo que sería el paladar blando y la parte posterior de la cavidad oral, y en la parte superior lo que sería la laringe y lo que corresponde a los pulmones. Ya lo ven aquí, fíjense en la parte de lo que sería la laringe y la parte inferior de las tónsilas que puede producirse las infecciones por VPH. En el caso de la papilomatosis respiratoria juvenil, esto no es hereditario, hay un 20% de presente al nacimiento, se inicia entre los 1 a 4 años después del nacimiento, es igual en hombres y en mujeres, y un factor de riesgo principal para desarrollarla es la historia materna de verrugas genitales durante el embarazo. Puede ocurrir una transmisión vertical, pero no está bien entendida. Se puede saber que hay una transmisión neonatal por el tema, y se puede ser intrauterina por el tema de que se aísla VPH en los vasos deferentes en el fluido seminal o los espermatozoides, de manera que en un eyaculado puede atravesar a partir del cuello del útero y subir a la placenta y al líquido amniótico, porque se puede aislar VPH en las cesáreas en el caso del líquido amniótico y la placenta. Y otra de las formas que puede ser
fácilmente ver es por transmisión, es decir, directa, por el tema de que ese neonato que pasa a través de un canal de parto infectado por virus de papiloma por verrugas genitales, puede producirse entonces lesiones al momento del nacimiento. Tenemos así que el parto vaginal en una mujer con verrugas genitales aumenta 200 veces el riesgo de en una que no tiene verrugas, y que la cesárea se asocia a un menor riesgo, pero no es protección para la infección, y que la infección es menor de 3 a 3, es decir, en menores de 3 a 4 años, si se asocia con un aumento en la severidad de la infección, o sea, que si ocurre bien temprano, la severidad de la infección es mucho mayor que si ocurre un poco más tardía. Y en otro sitio en el cual podemos encontrar BPH, en las papilas del conducto lacrimal, hay papilomas en el párpado y en los pterigio, y hay papilomas en la conjuntiva y la córnea. Un 90% son por BPH. Y los que más frecuentemente se ven son el BPH tipo 6 en un 94%, el BPH tipo 11 en un 5%, y pueden producir una queratoacantosis en la conjuntiva y una neoplasia intraepitelial conjuntival. Aquí vemos en lo que sería la parte del párpado, en lo que es la parte inferior, tenemos en un pterigio y tenemos en la parte de adentro de la conjuntiva que se puede ver. Está demostrado entonces que existe una asociación causa-efecto entre ciertos tipos de BPH y la patología tanto benigna y maligna extragenital. La mayor parte de los BPH de alto riesgo extragenital aclaran, se eliminan, y en la mayoría de las mujeres no produce cáncer. Sin embargo, los cambios en la conducta sexual obligan a ampliar el margen de diagnóstico en el IBPH. Muchísimas gracias.